Manuel Ávila Camacho ganó la elección a Juan Almazán en 1940, tras una reñida y cuestionada competencia. Asume la presidencia del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Su lema: Unidad Nacional. Fue el presidente no 50. El pueblo lo llamó el presidente caballero o presidente de la Unidad Nacional. Institucionalizó la vida política y democrática del país. En 1945, fijó normas para el registro de partidos políticos y una nueva ley electoral. Estableció el servicio militar obligatorio. En 1942 entra a la II Guerra Mundial porque Alemania hundió 2 barcos petroleros mexicanos. Potrero del Llano y Faja de Oro manda al Escuadrón 201. Tuvo crecimiento en las exportaciones. Crea la CONASUPO. Crea obras hidráulicas para beneficiar a los campesinos en sus cultivos. Se generaron empleos que reflejaron el bienestar a las familias mexicanas. La paridad del dólar estaba homologada a la par. Se prohíbe exportar oro. Se creó un parque industrial importante, el de Tlalnepantla. Se firmaron convenios laborales con EU. Decreta la congelación de rentas. En 1942, junto con EU, crean el programa Bracero. Creó el IMSS y la Ley del Seguro Social. Creó el Instituto Nacional de Cardiología. Creó el SNET en 1943, Pemex en 1938, CFE en 1937. Crea campañas de alfabetización. El Partido Revolucionario Mexicano, PRM, se transforma en el PRI en 1946. Creó la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en 1943. La reforma del artículo 3 constitucional en diciembre de 1945, que derogaba la educación socialista que había en nuestro país, preparaba al niño para que sepa cumplir cuando sea hombre con sus deberes de solidaridad dentro de un espíritu fraternal para sus compañeros de clase. Se creó el cine en blanco y negro. Desarrollaron otros espectáculos como obras literarias y comedias musicales. El 1 de abril de 1944 fue víctima de un atentado por parte de Antonio de la Lama y Rojas. Fallece en su propiedad La Herradura en el DF el 13 de octubre de 1955. Miguel Alemán Valdés ganó la elección en 1956. Asume la presidencia de la República de 1946 a 1952. Su lema: Reorganización del Estado mexicano. Fue el presidente no 51. El autoritarismo era considerado aún necesario para la modernidad. Inicia la era de presidentes de origen civil. Trato de incorporar en sus filas a los funcionarios de nivel medio que colaboraban con el gobierno. Controlar las organizaciones para apoyar al gobierno en turno. Respaldar la política del gobierno. Fue el primer presidente que llevó las siglas de PRI. Múltiples abusos del gobierno. El país vio multiplicadas de una manera prodigiosa sus carreteras. Se logró la terminación de Ciudad Universitaria. Grandes repartimientos de ejidos. Se perfeccionaron los sistemas de riego. Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Crea INBA en 1950. Promueve y da auge al cine mexicano de género dramático. Hubo muchas protestas de ferrocarrileros y maestros. Aceptó las primeras concesiones de la televisión y el Canal 4 en 1950. Continuó la política de apoyo y protección a los empresarios, permitiéndoles una rápida acumulación de capital. La devaluación del peso en un 78%, el mal manejo de las finanzas públicas por motivos de gente incapacitada que ocupaba los puestos más importantes en la economía mexicana. Abrió las puertas al capital extranjero que aprovechó las ventajas que representaba la inversión en México. Se enriquecieron muchos funcionarios con el cual el país contrajo muchas deudas. Se dieron los grandes auges en la agricultura, la modernización en las obras públicas como en el sector de comunicaciones y transportes. Se reformó el artículo 27 constitucional, establecía que los dueños de predios agrícolas o ganaderos podían promover el juicio contra los conflictos agrarios y legales de sus tierras o aguas. El otro aspecto era el que había un límite de la pequeña propiedad. Con él se inició el país de los cachorros de la revolución, como los llamó Vicente Lombardo Toledano. También se le conoció como Mr. Amigo. Murió en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1983. Adolfo Ruiz Cortines, presidente de la República, en el periodo del 1 de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958. Su lema de gobierno fue austeridad y trabajo. Fue el presidente en 52. Al principio de su mandato pensó en ejercer un gobierno austero y equilibrado, muy opuesto al de su antecesor.
Su propósito era la unidad nacional. Durante su gestión como presidente, aceleró el reparto agrario, entregando un total de 3.5 millones de hectáreas a los campesinos y ejidatarios del país. Fundó el Patronato del Ahorro Nacional. Creó el Programa de Bienestar Social Rural para mejorar las condiciones de vida de la población rural del país. Expropió latifundios extranjeros en Sonora, Chihuahua y Coahuila, por medio de arreglos satisfactorios y cubriendo rigurosamente las indemnizaciones legales. Estableció precios de garantía para las cosechas y el seguro agrícola. Con esas medidas logró el aumento de la producción y la estabilidad de los precios. Inauguró la presa Falcón, acto al que invitó al presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Impulsó la campaña nacional para la erradicación del paludismo. Aumentó la producción petrolera con las plantas refinadoras de Azcapotzalco y Ciudad Pemex, mientras que la Comisión Federal de Electricidad incorporó al sistema 627 localidades. Se hicieron fuertes inversiones para la construcción de carreteras y vías ferroviarias. Se edificaron 90 escuelas y numerosos jardines de niños. De manera especial se impulsó la educación politécnica y la universitaria. Se realizaron importantes obras como la construcción del Centro Médico Nacional. Reformó el artículo 34 de la Constitución con la finalidad de conceder a la mujer iguales derechos políticos que al hombre, logrando que se concediera el voto a la mujer mexicana. Creó el Instituto Nacional de la Vivienda, dio estímulos a la industria, particularmente a la mediana y pequeña, puso las bases para el desarrollo de la petroquímica e impulsó la creación de empleos. Creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear, debido a los adelantos técnicos logrados en el campo de la energía nuclear. Se produjeron problemas por el desnivel de la balanza comercial. Así, en abril de 1954 se decretó la devaluación del peso mexicano, cuya paridad pasó de 8.65 a 2.50. Sin embargo, esa devaluación tan severa aseguró la estabilidad del peso durante 22 años. Los salarios de los trabajadores crecieron a un nivel superior al costo de la vida e instituyó en 1954 gratificación anual del aguinaldo para los servidores públicos, consistente en el obsequio de un mes de salario. En términos generales, se considera que su sexenio como presidente fue positivo, ya que en el ámbito económico, social y tecnológico hubo grandes avances. Fue el último presidente que participó en la Revolución Mexicana. Entrega el poder a su sucesor, Adolfo López Mateos, el 10 de diciembre de 1958. Muere en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 1973 a la edad de 83 años.